tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy ya es sábado 25 de mayo y hoy vamos a hablar de lo mal que le va a Sánchez cuando presenta algo en el Congreso, es decir, su grupo de legislatura, sus apoyos, que parece que no le apoyan, ni siquiera la parte del gobierno que ya... Hay que fastidiarse, o sea, aprueban leyes en el Consejo de Ministros que luego llevan al Congreso, pero en el Congreso no se lo aprueban, porque como están picados con Yolanda Díaz, con el PSOE y el PSOE con Yolanda Díaz, en fin, que mientras tanto la casa sin barrer, o sea, llevamos no sé cuántos meses ya de legislatura, no sé cuántas oportunidades para hacer un montón de cosas con ese volumen ingente de dinero que recaudan, que fardan, que es récord, y los fondos europeos y no sé qué, pero aquí no se mueve un alfiler, y eso significa pues que la gente sigue pasándolo mal, que los que no tienen empleo no lo encuentran, que los jóvenes siguen en su... Bueno, pues no pueden encontrar ni un piso para vivir, ni un apartamento, y además pues tienen trabajos precarios, la gente está empezando a tener que tener varios trabajos para subsistir, y Sánchez pues a sus rollos internacionales, su Gaza, su Palestina, su tal y me tienen fastidiándonos con Argentina, montando pollos, vamos, básicamente montando pollos, porque siempre que las cosas te van mal en el interior, y esto es, vamos, de libro, pues te buscas un enemigo externo y ya pues desvías la atención, en fin, porque hay que decir que el juez que investiga, tanto los jueces, tanto el que investiga, el caso Koldo, bueno, Koldo Sánchez, mascarillas, etc, y el que investiga pues la supuesta corrupción de la mujer del presidente, siguen trabajando y siguen pidiendo papeles y siguen pidiendo informes y siguen citando a gente, y el volcado de los móviles y para arriba y para abajo, y esto pues claro le tiene histérico al presidente y a su entorno. Y entonces pues ¿qué hacemos? Pues venga, nos metemos con Israel, que está muy bien, que se lleva mucho, con el facha este del Milei, que es un facha que viene aquí a insultar, y ya tenemos pues... Pero resulta que claro, todas esas cosas pues hay momentos en los que ya no cuela, y entonces tienes que ir al Congreso, tienes que llevar una ley y dices, pues no la puedo llevar porque es que ya el día anterior me habían tumbado una, me van a tumbar esta, y esta, ahora hablaremos, la ley del suelo. Pero la ley del suelo, muchas de las cosas de la ley del suelo son muy necesarias, pero claro, oye, pues si no tienes mayoría, dices, PP, anda, que te he llamado de todo, pero apóyame ahora, y claro, el PP dice que te den, con lo cual, pues retiro la ley y no la llevo. Y así, pues claro, en esos momentos no puedes desviar tanto la atención, lleva el PP 8 proposiciones y le aprueban 7, y entonces pues ya hay muchos nervios en Moncloa. Pero bueno, nosotros vamos a lo que nos interesa, y es que por todo ese desmadre que tienen en Moncloa y todo ese miedo que tienen a tantos temas que están encima, no solo esos dos que les he nombrado, sino también el Pegasus, recuerden, los móviles de, entre otros, Sánchez, que el juez quiere saber no solo el contenido, sino también de dónde procede quién se los ha espiado. Pues bueno, ellos están liados en eso, y nosotros tenemos que liarnos con nuestros temas porque son muy importantes. A ver, la corrupción nos importa mucho porque es dinero que se desvía de nuestros fondos. La mala gestión de los fondos europeos, ¿para qué les voy a decir si llevamos aquí días y días y días hablando de ello? Pero claro, es que ahora ya estamos hablando de las cosas de comer. Estamos hablando de la vivienda, estamos hablando de la deuda, estamos hablando de qué recortes qué ajustes va a haber que hacer en la economía española, por qué no nos lo cuentan, por qué nos hablan del cohete. Mientras tanto hay gente que lo está pasando fatal, cada vez más gente necesita ayuda, necesita un prestamito, necesita tal, se están endeudando, en fin, que nadie se ocupa de la economía de los españoles. Así que aquí haremos pues un poquito, un granito de arena. Bueno, ya me acompañan, siempre me acompañan, y ustedes lo saben porque por eso nos siguen, gente que sabe de lo que habla, periodistas de primera, de investigación, de temas concretos, y hay casi todos, cada uno tiene una especialidad. Y hoy, casualmente, porque quién nos iba a decir que Sánchez iba a retirar la ley ni nada que se le parezca. Si hubiera pasado de largo, pues tampoco hubiera tenido tanto interés. Pero sí lo tiene porque no tenemos ley del suelo. Entonces, tenemos hoy a Susana Burgos, que es una experta en el sector inmobiliario, con libro incluido, muy interesante, que ya comentamos en su momento, y Fernando H. Valls, que es muy conocedor de lo que pasa por los Bolaños, los Moncloas, todo el entorno
todo el entorno de Pedro Sánchez que dan la impresión, ahora nos lo contará él, de que están súper nerviosos, porque claro, ya retirar una ley porque no te la van a votar, ya la cosa empieza a ser un poquito chusca incluso, ¿no? Es un poco chusca que la otra parte del gobierno que te lo aprueba en el Consejo de Ministros no te lo apruebe en el Parlamento. Aquí está todo el mundo a su rollo electoral. Y a los españoles, y ese tanto que les preocupaba, Susana, la vivienda, íbamos a hacer 189.000 no sé cuántas viviendas. 183.000 era el compromiso, no sé cuántas mil, que todo, al final ¿no? ni una ni mil. Los terrenos de defensa. Vale, pues al final ni una ni mil y tampoco el suelo para hacerlas ni una ni mil. Así que no sé cómo ve el sector, porque seguro que has estado hablando con ellos. Y en el SIMA, además, claro, que estamos en la semana del Salón Inmobiliario de Madrid, pues que ha cumplido, y bueno, todavía está abierto este fin de semana, o sea que todavía para los particulares pueden ir. 25 ediciones ya de SIMA, qué barbaridad. Y estaba la feria animadísima, pero animadísima, mejor que el año pasado, y la verdad es que hay que felicitar a la organización y a la gente de Planet Exhibitions y a Eloy Boua, que lleva muchos años al frente del salón, porque cada vez hay más congresos, cada vez hay 17.000 viviendas a disposición de los visitantes. Pero una cosa, teniendo en cuenta que al sector inmobiliario sí que quería esta ley, no sé si al 100% o al 90% o al 80%, me da igual, pero la ley contiene cosas que efectivamente le venían muy bien al sector, y si le viene bien al sector inmobiliario es porque va a haber más casas para que la gente tenga a disposición de la gente. Entonces, ¿qué es lo que deducen de todo esto que ha pasado? Sí, a eso vamos, a lo que se comentaba sobre la ley del suelo o la reforma de la ley del suelo en los corrillos del SIMA, ¿no? Había esperanzas en que saliera adelante, porque claro, esta ley, este proyecto de ley, se empieza a gestar en diciembre madre mía, ya me pierdo con los años, pero cuando Íñigo de la Serna todavía era ministro, cuando Rajoy estaba al frente de la presidencia del gobierno, y se dejó en stand-by una ley tan necesaria. Ahora explicamos por qué es tan necesaria y tan importante. Se quedó en stand-by porque llegó la moción de censura y se acabó el gobierno y se quedó aquello durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Entonces ahora la ministra de Vivienda, que es Isabel Rodríguez, la retoma. Y la retoma con cambios, claro, esto no es el texto que presentó Íñigo de la Serna, con lo cual cuando el gobierno dice que hay que ver el PP, que esto era suyo, ¿cómo es posible que no lo apoyen? Vamos a ver, el espíritu de la norma es el mismo, Se trata de que cuando hay un defecto de forma o cualquier tipo de problema en un planeamiento urbanístico, pues se arregla esa parte, pero no se bloquea. Porque claro, hacer un plan general de ordenación urbana es de las cosas más complejas que hay, lleva muchísimos años, y es que además es un plan de largo plazo que trasciende los distintos gobiernos al frente de una corporación municipal. Y claro, esto está muy bien pensado, porque si se puede arreglar algo concreto, se arregla, pero sigue el resto adelante y sigue el desarrollo vivo, no muerto como pasa hasta ahora con la legislación actual, ¿no? Entonces, claro, el espíritu de la norma era ese, pero el texto ha variado, por supuesto que ha variado y bastante, y luego porque cuando tú llevas un proyecto de ley al Congreso tienes que estar abierto a que se presenten enmiendas, y para eso ha de haber una negociación previa que no se ha producido. Entonces el Partido Popular dice, a ver, esto, aparte de que no vamos a salvar a Pedro Sánchez, estamos en campaña electoral, ¿no? Que anoche viernes empezó la campaña de las europeas, pues bueno, evidentemente no nos interesa darle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, pero más allá de eso, técnicamente es que no ha habido negociación con el PP, y manda narices que, siendo la protagonista de esta historia Yolanda Díaz, que es quien realmente veta el proyecto que emana del Consejo de Ministros al que ella pertenece, eso es, bueno, pues los medios afines, como siempre, a Sánchez y el Partido Socialista, no, es que el PP nos deja colgados con una ley que quiere el sector y que quieren ellos mismos. No es exactamente así. Yo sí que creo, y por lo que también he hablado con distintos actores del sector, sí tienen la esperanza de que cuando pasen las elecciones y cuando el calendario político sea otro, que también la ministra podía haber pensado cuál era el calendario político, ¿no? Porque la escuchas en entrevistas estos días y dice, bueno, es que yo no puedo saber o yo no tengo por qué estar en eso. Pues sí, señora ministra de Vivienda, como ministra del Gobierno de España, claro que tiene que saber cuál es el calendario político, sobre todo cuando es un proyecto de ley suyo y un proyecto de ley tan importante, bueno, ¿no? entonces, pero vamos, ahora seguimos por ese lado. Yo creo que se retomará, a eso voy, que creo que
que cuando pase esto, pues se retomará, habrá enmiendas, habrá una negociación y saldrá adelante, ¿vale? Pero ahora mismo, tal y como estaba, pues no. Y ahora, Fernando, que aparte de la mamarrachada de que nos apoye el PP y si no son unos fascistas y tal, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué está pasando? Porque, claro, si es un gobierno que se ve obligado a retirar una ley, que el día anterior te han tumbado una, que al día siguiente por miedo la retiras, que te gana 7 votaciones el PP. Algo tiene que estar pasando ahí. O sea, Bolaños ya, por muchas cosas que diga y se haga mucho el gracioso... Pues mira, yo creo que lo que está pasando es que ha habido, en primer lugar, un error de cálculo político, cálculo parlamentario. No puedes llevar la campaña de o pre-campaña de unas elecciones que son europeas, pero prácticamente son generales, una ley en la que tienes que buscar el voto del PP porque gobierna en 13 comunidades autónomas y en numerosos ayuntamientos grandes. Y luego, en segundo lugar, lo que yo creo que también ha habido es una especie... ¿cómo decirlo?, de que el PSOE ha pensado de que el PP iba a ceder a la presión de los actores privados. O sea, ha habido una actitud presuntuosa por parte del PSOE. No, como le están presionando los actores privados, el PP cederá. No, diga, usted lo que tiene que hacer es buscar la fase de negociación de enmiendas. Por ejemplo, voy a poner otra medida encima de la mesa que la reclamaba Paloma Martín. Es que estas las conocemos todos. Paloma Martín, exconsejera de Territorio madrileña, es la responsable de vivienda del PP. Oye, incorpórenme la declaración responsable. ¿Qué significa eso? Pues que yo, como promotor o constructor, yo asumo que si hay un defecto, yo asumo ese defecto en la fase de tramitación urbanística. Lo que quieren los promotores es agilidad, que no duerma el sueño de los justos en una promoción urbanística, que la licencia de obra no se paralice en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma o en una provincia. Quieren agilidad. ¿Qué está pasando, creo, en el gobierno? Bueno, pues que creo que están calculando que después del 9J, las elecciones europeas, habrá otra mayoría o que Junts cederán algo. Yo lo veo difícil. Fíjate, Carmen, decías, no es por meter en política, pero en lo que llevamos de legislatura, llevamos ya más de 6 meses, desde noviembre, se han aprobado 2 decretos, uno ha caído, el de Yolanda, se ha aprobado la reforma del artículo 49 de la Constitución y nada más. Es decir, el gobierno está legislativamente muerto. La legislatura está muerta. Es que la legislatura está... Hay presupuestos que tampoco los han presentado. Y hay muchas, fíjate, la ley de atención al consumidor paralizada, que significa que detrás de un teléfono al que llamamos para reclamar algo no haya una máquina. Una medida, una ley lógica. Y que es transponer una directiva europea, creo. Además. Y es lógica, pues ni esa ley sale adelante. Es decir, el gobierno está muerto legislativamente y no va a cambiar, porque yo creo que lo que va a pasar después del 9J es que el PP va a subir considerablemente. Vamos a ver la situación del PSOE, pero sus socios se van a pegar un batacazo. Según apuntan todas las encuestas, brutal. Y eso es lo que pasa, que el gobierno no tiene esas mayorías para sacar las cosas adelante y estamos perjudicados y el Parlamento bloqueado. Yo creo que no va el presupuesto. Es decir, ¿qué partido le va a aprobar unos presupuestos a este gobierno para darle un chance, una vida? Probablemente la ley de suelo salga adelante, sí, probablemente, pero con otras condiciones. Tú no lo puedes decir, es apóyame a última hora, sin aceptar siquiera una negociación. Sin dejar claro el tema de la nulidad en cascada, además, que es fundamental, ¿no? Que es evitar... Claro, aquel fenómeno que se produce, sobre todo los actos que se realizan con posterioridad a un plan que ha sido anulado, ¿no? Claro, eso es muy delicado, es que son temas muy importantes que tienen mucha trascendencia y que es lo que marca la diferencia entre que se pueda construir rápido o no. Claro, y es que no se ha hablado de eso, es que no ha habido ninguna conversación. ¿Cómo vas a hablar con el PP, hombre? ¿Cómo vas a hablar con eso? Por el muro, la ultraderecha asquerosa. No, y luego creo que el gobierno, en el tema de la vivienda, se está dando cuenta de que ha creado un ministerio propio, ha prometido las 184.000 viviendas, pero la realidad, y esta semana se ha cumplido un año de la entrada en vigor de la ley de vivienda, es que no hay nada, que no ha avanzado. Al revés. Y esta semana, y está muy relacionado, el TC, el Tribunal Constitucional, le ha dado un varapalo serio, anulando la competencia estatal en vivienda protegida. Le ha dicho el TC, a espera de que conozcamos la sentencia completa, le ha dicho, oiga, usted, Estado, no es responsable en vivienda protegida, esto déjeselo a las comunidades autónomas, que son las responsables. Es un varapalo, por supuesto, para el gobierno, y se está dando cuenta que esa ley de vivienda y esa
política central que quería fijar no está dando resultados. Bueno, y luego la parte de que las comunidades autónomas fueran quienes dijeran esta es una zona tensionada o deja de ser o tal. O sea, Además, es que vamos a ver que que las has invadido las competencias de las comunidades autónomas. Entonces, el TC, que está lo que está y todos sabemos, pues claro, no le ha quedado más remedio que ponerle alguna tacha. Es verdad que ha salido prácticamente la mayoría de la ley, pero bueno, hay estas cosas que dices, es que no puede ser, o sea, ya algún varapalillo le tienes que dar, porque es que ha invadido todas las competencias que no son suyas. Total, para nada, porque los únicos que están haciendo algo de vivienda son efectivamente algunas comunidades autónomas. El Pacto Regional por la Vivienda de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con 10 medidas para fomentar el acceso a la vivienda y para incrementar la producción para que se hagan casas. Y luego el cambio de las oficinas vacías que puedan ser casas, en fin, mover el braserillo, como dice Israel, porque los jóvenes pues están como están, que no se pueden ir de casa, que no pueden alquilar una vivienda, o a no ser que tengan que compartirla y todo eso. Y entonces, pues bueno, es un varapalo que una cosa... lo que pasa es que estamos también al albur de un tipo que ya hemos visto que es capaz de escribirnos una carta de amor, luego cogerse 5 días y luego decir que ya el amor no tenía nada que ver con esto, para meternos un cuerno que nos va a meter en cuanto pasen las elecciones a los periodistas, que no no sé el recorrido que tiene, porque eso no, ni aquí ni en Europa va a conseguir una ley que censure a la prensa pero ya encontrará el modo de machacar a quien quiera. Es una huida hacia adelante permanente. Bueno, pero es que eso quiere decir que estamos en manos de una persona que parece un poco inestable, ¿no? Que necesita escribir una carta de amor cuando le dicen que su mujer le van a abrir una información en un juzgado, o que aparece por ahí Francia y dice, toma, venga, todo lo del Pegasus y tal, y se inestabiliza, vamos a ser finos y tal. Es una persona inestable, o sea, es que no sabes si en octubre va a decir ¡hala! ¡Pah! Y le da una patada a todo, y si le viene bien convoca elecciones, y si no nos tiene muertos aquí en una especie de días de la marmota, sin que pase nada, que ellos sigan gastando, que sigan nombrando, que sigan metiéndose en todas las instituciones que quedan ya, las pocas que quedan, y eso tampoco es bueno para el país. O sea, es que estamos dando un espectáculo con Israel, pero también con Argentina, o sea, mira, increíble. Las empresas están muy preocupadas, ¿eh? Yo esta semana he hablado con un par de directivos de empresas importantes con intereses allí, que ya sabemos que en Argentina están. Si contamos todas las inversiones, hablamos de prácticamente 20.000 millones de euros, más de 18.000 millones, pensando en los grandes bancos, el Santander, BBVA y demás, empresas. Pensando en Telefónica, pensando en las constructoras. Repsol. Y están diciendo, bueno, parece esto, se ha inflado un suflé muy grande y tiene muy poca seriedad todo, ¿no? Y lo que te hace pensar la lógica y el sentido común es que esto va a bajar y que el calentón va a pasar, pero entre tanto, claro, da mucho miedo y las empresas están asustadas. Ahora ¿Cómo enseguida, no lo van a estar? Fernando, te doy la palabra a ti después de este consejo que les voy a dar. Porque vamos con una información ahora que va a ser de mucho interés para todos aquellos oyentes que gestionan su propia empresa. El último informe de la demografía armonizada de empresas del Instituto Nacional de Estadística pone de manifiesto una realidad impactante. Miren, 1 de cada 5 empresas en España no logra superar su primer año de vida. La tasa de supervivencia de nacimientos de empresas en el primer año de vida se sitúa en un 78,5%. La supervivencia empresarial sigue siendo, por tanto, un desafío significativo. Esta situación subraya la importancia de la estabilidad y el crecimiento sostenido en el tejido empresarial español, así como la necesidad de apoyo y recursos para las nuevas empresas en su primer año de actividad. Si tienes un negocio y no quieres formar parte de esa estadística, Legalitas te ayuda, porque con Legalitas, además del asesoramiento jurídico, ahora también te ofrece un servicio global de gestión profesional, de gestoría profesional, tanto fiscal como contable, con tu propio gestor personal. Así podrás tener centralizados todos los asuntos en tu negocio. Ágil y sencillo, puedes contactarles por teléfono o internet siempre que lo necesites. Ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Infórmate en el 900 100 665 y por ser oyente de Es Radio, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 900 100 665. Legalitas, que nada te pare.
Bueno, pues ya hemos visto que el gobierno, a pesar de que cuando soltó la semana pasada lo del cohete, en fin, hubo cantidad de información de especialistas, de economistas que aclaraban que de cohete nada, lo sigue repitiendo. O sea, estamos entre el pañuelo palestino y el cohete. Subidos al cohete. Entonces, entre subidos al cohete y adornados con el palestino. Y aquí en la tierra lo del cohete claro, no, pero mientras no tanto, funciona. precisamente esta semana, ya la semana pasada les contamos el montón de informes de economistas y tal que hablaban de lo tal, pero es que esta semana han sido nada menos que el Banco de España y la AIREF los que han dicho, oye, un momentito, que aquí se va a volver a las reglas fiscales y aquí va a haber que hacer un ajuste y además hay que hacerlo ya, este año y el que viene. Y, por ejemplo, Funcas, que fue sorprendentemente citada por el gobierno, qué casualidad, citada por Sánchez, porque había elevado 2 décimas el crecimiento previsto por el gobierno, pero lo que no dijo Sánchez es que también ha dicho que no vamos a cumplir las reglas fiscales ni este año ni el que viene. Eso ya no nos lo contó, porque claro, eso ya el 3% del déficit, porque están en la ensoñación de que el 3% del déficit es un objetivo al alcance de la mano. Ellos están en eso, sí o sí, ¿eh? Bueno, pero es que aunque sea con la recaudación 3 años récord, podían tener un poquito más de, en fin, porque tienes una deuda del 100 y pico del PIB. 109% bueno, a cierre de marzo. Eso en términos porcentuales, pero si miras en términos absolutos, sigue subiendo y sigue subiendo, 1,6 y pico billones. Un récord. Entonces, hombre, ¿por qué no te fijas que sí, es el 3%, pero puesto que tiene recaudación récord de 3 años, échale un poquito de narices y hazlo un poquito mejor, ¿no, Fernando? Bueno, a mí, yo estaba presente en la primera vez que cita lo del cohete, que era un acto con empresarios, y claro, él elige muy bien Sánchez elige muy bien dónde citarlo, ¿no? Estas frases que son muy rimbombantes, pero que enseguida se desmontan. Yo la voy a montar con un ejemplo que puede comprobar cualquier persona, que esta misma tarde, hoy que es sábado, se baje al supermercado y compare la cesta de la compra actual con la que tenía hace un año. Es más, con que vaya al ticket y vea que en el ticket hay algunos alimentos que siguen estando bonificados. Si estamos como un cohete, ¿para qué bonificamos algunos alimentos? Esa decisión, por cierto, de prorrogar la rebaja del IVA a algunos alimentos, se va a tener que prorrogar el 30 de junio porque la situación no ¿Y por qué te pones afloja. medallas de todo el ingreso mínimo vital que das? Si no hay Además nadie que eso, lo y luego necesite. también relacionado, política de vivienda, hemos construido 0 viviendas, todo paralizado, construir una vivienda se tardan pues varios años, los jóvenes siguen teniendo el mismo problema, paro juvenil, fijos discontinuos, pensiones. Están pensando, incluso Sumar ha propuesto una prestación por crianza de 200 euros. Oye, si vamos como un cohete, ¿por qué estamos ayudando? Al revés, y tendríamos que retirar estas ayudas. Seguimos bonificando el transporte público para que la gente pueda moverse. Es decir, son muchas cosas que enlazan con esto. Déjame decir una cosa relacionada con lo de antes, también con esto, ¿eh? Fíjate, sobre la parálisis del gobierno. Hay empresas que ya no me están diciendo que a lo mejor no es tan mala para ellas, para el mundo empresarial, la parálisis. No haga nada. Claro, porque esa es la tesis de Soriano. Virgencita, que me la quede tesis como de Domingo, estoy. La tesis de Domingo Soriano, que que no meten dice, la pata, claro, no, si no mira, hacen nada, yo si no sacan nada adelante. Si me apuras, prefiero que no hagan nada. el año pasado, la legislatura pasada, había una mayoría parlamentaria de izquierda, así que en cualquier momento te podía aprobar un impuesto extraordinario a grandes fortunas, un impuesto a bancos, a energéticas. Esta legislatura ya no hay esa mayoría, entonces las empresas pues al menos tienen un horizonte de previsibilidad que dicen, oye, las reglas al menos este gobierno, si me las cambia va a tener que contar como mínimo con Junts, que no es de mucho agrado y menos después de lo que pasó en Cataluña, y por cierto, si quiere hacer algo como con la ley del suelo, con el PP. Entonces las empresas están, no te voy a decir que tranquilas. Yo no me fiaría mucho, pero bueno. Sí tienen un horizonte de calma chicha en que Sánchez no tiene esa mayoría para aprobar impuestos raros o sacarse de la manga de medidas. Están hablando de las multinacionales. De las multinacionales. Un extraordinario, que no lo llaman ni extraordinario, complementario, que hay que fastidiarse ya el cambio de las palabras. Suena la Bonoloto esto, ¿no? El complementario. El impuesto complementario a las multinacionales. Son capaces de cualquier cosa, pero es verdad que no tienen la tranquilidad de los votos ni de las... O sea, ya no saben con quién cuentan. Ahora mismo, como estamos en campaña electoral y
como tú decías, los independentistas y los grupos, todos esos grupos lo tienen muy feo en las europeas, pues claro, cuanto más se junten a Sánchez, peor les va. Claro. Que tienen que ¿qué va a pasar después del 10 de abril? Pues esa es la incógnita grande, o sea, si le van a seguir apoyando en alguna cosa o no, bueno, eso pero está por ver. Y el tema de Cataluña sigue abierto, que no se nos olvide, Claro. que no está garantizado en absoluto. Nada. Están negociando y hablando, pero como no nos vamos a enterar de nada hasta que pasen las europeas por los intereses políticos, pero es que Puigdemont sigue RQR, o sea, Puigdemont tiene muy claro de yo te he hecho, siendo el segundo, yo te he hecho presidente del Gobierno de España con mis 7 diputados, pues ahora en Cataluña yo soy el segundo respecto a ella y me haces tú. Y Puigdemont no ha cambiado el discurso desde la noche electoral, o sea, que decimos cuando pasen las europeas, pero cuando pasen las europeas hay que resolver el escollo de las catalanas, que sigue coleando, Pero o sea mientras tanto, ha salido esta semana el dato de la facturación de las empresas, que tanto dicen, es que las empresas se están forrando. Bueno, pues resulta que la facturación de todas las empresas españolas, según el INE, se hundió en marzo un 10,6%. O sea, no es un 1%, un 2%, no gana un 1%, no, que se ha caído la facturación de las empresas. ¿Y que la facturación de las empresas qué es? Pues que no venden. O pymes, somos un país de pymes. Pero que no venden. Sí, o sea, si son del comercio no venden, si son de industriales pues no exportan, no les compran. Ha caído la facturación, o sea, punto, ya está. Y luego el argumento que siempre esgrime el gobierno, ¿no? Para cuando habla de la fiscalidad de las grandes compañías, que se les llena la boca constantemente, es una gran falacia, porque solamente hay 224 empresas en España a día de hoy que facturen más de 1.000 millones. Ni mucho menos se correspondería eso con la cuarta economía de la zona euro que somos. Ojalá tuviéramos 500, 600, 700 empresas que facturaran más, que por encima de ese umbral, de esa barrera psicológica de los 1.000 millones, ¿no? Y son pocas, claro que son pocas, porque la economía española está menguando. Sí, fíjate que esta semana ha sido las reuniones estas del Cercle de Cataluña allí, donde ha habido empresarios importantes allí, incluso el gobernador del Banco de España. Se hartan de decirlo y el gobierno, el ministro de Economía no toma nota. Productividad, tenemos que ser productivos. Si es que si no, nos van a pasar por la izquierda, por la derecha, por todos los lados otros países con los que competimos. Y ojo, miremos a Portugal, un país que, bueno, pues que ha tenido unas elecciones recientemente, que tiene una mayoría más o menos estable y que está creciendo mucho mejor que nosotros. Y las empresas le están mirando ahí. Esta semana sí es cierto que ha habido una buena noticia, la inversión de Amazon en Aragón. Sí, eso es muy importante. Los 15.000 millones. Nuestra noticia de Telefónica hoy. Pero eso tiene que compartirse con un avance de la productividad. Tenemos que ser productivos y España no se hemos está recuperado las horas trabajadas de antes de la pandemia. Punto, si es que ya está. Pero es que la productividad además es algo que hay que trabajar de manera absolutamente consensuada en el marco del diálogo social, en el que tampoco cree este gobierno. Si ningunea a los empresarios cada 2x3, lo hizo hace muy pocos días, ¿no? Con la reforma del subsidio de desempleo, que les presentó el documento el lunes al mediodía y sin memoria económica, sin adjuntar memoria, y lo tenían que tener firmado el martes. Eso no es contar con la opinión de los empresarios. No, ahora precisamente después de que están también los convenios, claro, hay muchos temas precisamente vamos a hablar de eso, el ninguneo a COE, pero no a la madrinada por Begoña Gómez. Con pymes. Y de esto otro, de los convenios autonómicos, que claro, están encantados del PNV, pero no así ni siquiera los sindicatos. O sea, claro, porque a los sindicatos se les va un arma estupendo, ya no depende de ellos los convenios. Bueno, vamos entonces con Banco de Santander y con un asunto muy interesante que forma parte cada vez más de nuestras vidas y además a cualquier edad y en cualquier situación, la digitalización. Porque verán, seamos muy conscientes o no, da igual, la digitalización está ahí y está cambiando paso a paso, profundamente además, la manera en la que nos relacionamos, aprendemos, nos desarrollamos en cualquier aspecto de nuestra vida. O lo que es lo mismo, se está acelerando la transformación digital en nuestra sociedad. Sin ninguna duda, este proceso pues está influyendo inevitablemente en las empresas, ya que de no hacerlo pues se van a quedar atrás o se quedan fuera de la mayoría de toda la situación que se pueda generar, de todos los casos, de todos los concursos, de todo. Por lo tanto, la modernización de los sectores y de las empresas es algo imprescindible. Así que una semana más
vamos a volver a hablar de un impulso en el que, consciente de la importancia que tiene este asunto, Banco Santander se involucra y apoya con iniciativas y programas que ayudan a las empresas en el camino de su transformación digital. Así que, una vez más, vamos a hablar de un ejemplo que ha lanzado a través de su ecosistema emprendedor Santander X. Se trata de Santander X Training Digitaliza tu negocio, un programa de formación de alta calidad que en colaboración con IE University y que este año se convoca a nivel global. ¿Y qué es lo que ofrece? Pues ni más ni menos que 3.000 plazas para directivos de pymes que quieran fortalecer las habilidades digitales de sus negocios, cubriendo áreas clave como el marketing digital y el comercio electrónico, entre otros. Para conocer con mayor profundidad, siempre nos gusta tener a alguien que nos explique profundamente esta iniciativa y los beneficios que ofrece, pues hoy contamos con Héctor Puago, que es CEO de Cedrion, que es una empresa participante de una de las ediciones anteriores de este programa y que creo que ya nos escucha. Muy buenas tardes, don Héctor. Hola, buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, porque le vamos a intentar exprimir un poco para que primero nos cuente, para empezar, qué es su empresa, a qué se dedica, para ir teniendo claras las cosas. De acuerdo, pues mira, nosotros nos dedicamos al diseño y comercialización de productos de desinfección para mercados de salud y biofarmacéuticos y también productos de refrigeración para electrónica para mercados de aeronáutico y automoción. Nuestros equipos son muy eficaces y además son muy compactos, son silenciosos y todo lo hacemos basándonos en la tecnología que desarrollamos, que es el viento iónico. Ya, y participar en programas como este que hemos mencionado de Santander X, ¿qué ha supuesto para su empresa? O sea, ¿en qué ha influido, en qué ha mejorado? Cuéntenos. Pues nosotros desde luego hemos mejorado la capacidad de gestionar la empresa. No solamente la formación y la mentoría con expertos, que la verdad es que son bastante buenos, también la comunidad, que siempre aprendes mucho de los errores de los demás o de los aciertos. Y bueno, hay mucha visibilidad, pero sobre todo todo esto hace que nos podamos gestionar mucho mejor y dedicarnos a ganar cuota de mercado, ¿no? Que es a lo que estamos. Uh-huh. ¿Y cómo ve el futuro de su empresa? ¿Cómo ve el sector y dentro del sector su propia empresa? Bueno, pues nosotros lo vemos bien. Estamos en sectores ahora mismo que se han recuperado muy bien de la crisis, del coronavirus y aunque algunos sufrieron bastante, como la aeronáutica, incluso la automoción, siguen sufriendo un poco. Es un momento muy interesante. Se está incluyendo mucha nueva tecnología, también en salud, por supuesto, y esperamos crecer en estos primeros años, sobre todo en salud, en biofarma, y bueno, unos añitos, porque es muy complicado entrar, ¿no? La tecnología es muy exigente en aeronáutica y automoción, pero ya en unos años entrar en esos sectores. Héctor, entiendo que, por lo que nos cuentas, bueno, que te ha ido bien con este programa y que, bueno, pues quizá lo quisieras recomendar a alguna empresa, ya no solo de tu sector, sino de como dices antes, del ecosistema, ¿no? De empresas de este país, que la mayoría, como sabemos, pues son medianas y pequeñas y siempre necesitan apoyo. Sí, no, desde luego que sí, porque en este tipo de programas, además estamos gente de sectores muy distintos y con bagajes muy distintos todos. Siempre se aprende mucho también de estas cosas que no están en los libros y que te hacen que contar y tienes que discutirlas con de más gente. O sea que yo lo veo una experiencia realmente es interesante. Digamos. Muy bien, Héctor Puago, pues muchísimas gracias por acompañarnos, te deseamos mucho éxito y enhorabuena por esa empresa y por lo bien que habéis conseguido salir de esos duros años que hemos tenido que pasar todos. Sí, desde luego. Pues muchas gracias y encantado. Buenas tardes. Adiós, Héctor. Buenas tardes. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues efectivamente, como decía Fernando, hoy es nuestra noticia de la semana de Telefónica, porque Amazon Web Service va a invertir nada menos que 15.700 millones de euros en 10 años, concretamente en Aragón. Le va a servir para ampliar sus 3 centros de datos que ya tiene allí, que ya están funcionando en la región, y crear además un nuevo desarrollo. La operación va a generar 17.500 empleos en España
y de ellos 6.800 van a ser en la comunidad de Aragón. Y tendrá un impacto, ojo, de 21.600 millones en el Producto Interior Bruto de España hasta 2033. Así que se trata además de la inversión más importante de Amazon en el sur de Europa. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Esto que ustedes no lo están escuchando, pero esto nos está llevando a discutir sobre que hay dos Españas claramente. Una España que está absolutamente adormecida y, ¿cómo se dice?, aletargada, paralizada porque tienen gobiernos o y con lo el que ruido sea, político que no hacen nada, y otras dinámicas, porque seguro que la mayoría de ustedes, bueno, no sé cuántos, pero muchos, seguro que no tenían ni idea de que Aragón, que es aquello de, era como lo de Teruel y el aeropuerto, que la gente se reía, y ahí resulta que hay veces que hay hasta 200 aviones durmiendo allí, haciendo escalas para descansar, para limpiar, para no sé qué. Bueno, pues en Teruel, ¿vale? Pues ahora en Huesca, por ejemplo, ¿sabían ustedes que había un centro de Amazon? Pues uno de los centros más importantes de Amazon. Entonces, ahora hay 3. Me he acordado ahora mismo del de Huesca, pero hay 3. Y ahora va a haber otro cuarto. O sea, y eso pasa en Aragón. ¿Por qué? Porque resulta que hay un nuevo gobierno que le preocupa la empresa, le preocupa la inversión, ha bajado los impuestos, atrae inversión. Y esto es lo que hay, si es que no hay otra. No hay nada más que no estar permanentemente insultando a los empresarios, poniendo nerviosos a los inversores. Y a ver si recuperamos un poquito de la inversión que hemos perdido, que es que el año pasado se perdió un 25% de la inversión, que es muy importante, y un país que no tiene inversión, me parece que lo decía el otro día Santa Cruz, dice, es que es un país sin inversión, no va a ningún lado. Claro. Es un país sin futuro. Si me permites, Carmen, yo esta semana he estado presentando un evento empresarial grande, el Foro Económico de Solunion, empresa aseguradora, y los accionistas son Mapfre y Allianz, es una empresa grande de referencia, y lo que han hecho es reunir a economistas y reunir a empresarios de muy distintos sectores para hablar de la economía, y la impresión es exactamente esta que tú estás describiendo, ¿no? Y bueno, estaba Bodegas Protos, estaba Acciona Energía, estaba Aceites Abasa, que exporta aceite español a más de 110 países, y todos coincidían en lo mismo, ¿eh? Afortunadamente, nosotros funcionamos al margen de lo que está pasando, pero nos gustaría tener un clima económico y un clima político que favoreciera nuestros esfuerzos, porque sienten que tienen palos en las ruedas. Por cierto, que escuchan este programa, así que podemos saludarles, porque pues sí, luego en la comida salió el tema de cómo nos gusta Economía para Todos con Carmen Tomás, así que son pues buenos amigos también del programa. Gracias. Y decían eso, que ellos, claro que están trabajando, claro que están exportando, claro que están haciendo muchísimas cosas, pero que sienten que con un viento más favorable podrían hacer mucho más. Qué triste eso, ¿verdad? Por ejemplo, Qué duro Economía para Todos es un programa de muchos. Todos están remando a favor. Esto no es Carmen Tomás, esto es un equipo que rema a favor de que Economía para Todos se escuche cada vez más en las redes sociales, en nuestra productora, nuestros realizadores, nuestros compañeros de la televisión. Pues la economía del país es lo mismo. Es que si tú estás remando en contra, poniéndoles palos en la rueda y al empresario, pues esto no tira. Mira, lo que pasó el fin de semana pasado con Milei es muy importante, no para el BBV o para el Santander o para Repsol, que ellos negocian directamente con el gobierno argentino, sino para una pyme que, por ejemplo, tenga una producción de muebles de cocina, por ejemplo, y quiere exportarlos a un país donde se habla castellano, donde a lo mejor sus abuelos vivieron allí. Y está mejorando económicamente. Y eligiera Argentina, y pues ese pequeño empresario, esa pyme o mediana empresa, se va a ver perjudicada por esta acción que yo creo que es política y electoral de Sánchez. Lo que ha hecho con Milei, lo que ha hecho con Palestina es totalmente político y pensando en las elecciones europeas. Muy cortoplacista, pero muy cortoplacista, el día 10 táctico, no estratégico. Eso perjudica, efectivamente. Está siempre en el tacticismo, no en la estrategia. Tenemos, y miro constantemente a los vecinos portugueses, que son un país que está muy por detrás de nosotros. Pero no hace falta mirar a Italia, un país que nos vendieron como que llegaba Meloni y la Unión Europea se iba a alejar de ellos. Al revés, Italia está funcionando perfectamente y es un país business friendly
con otros países del entorno y con países con relaciones importantes. Insisto, y no hay que pensar en las grandes empresas que ellas ya solitas se buscan sus castañas. Claro. Hay que pensar en las pequeñas y medianas y tenemos que hacer que esas empresas, pequeñas y medianas, escalen y exporten, porque el mercado interior es el que hay. Hay que salir de España, hay que ayudarles a eso y eso el gobierno en los últimos años no está ayudando nada. Por cierto, Sánchez ha seguido diciendo estos días lo de la extrema derecha también en Europa, la Vox, el Vox europeo y no sé qué, y resulta que von der Leyen le acaba de decir a Meloni que cuenta con ella. Ah, pero Meloni no era del Vox ultraderechista. Pero es que lo mezclan todo. Pero es que además hay distintas familias. Me ha recordado ahora al hablar de Meloni que digo, pero si Meloni le acaba de decir von der Leyen que a ver si hablamos. Es estrategia electoral, sin duda. Es estrategia para intentar movilizar a su votante. Pero un mensaje muy simple que no cuela, ¿no? Porque además es que dentro de la ultraderecha, como dicen ellos, yo no hablo de ultraderecha porque como no hablamos normalmente de ultraizquierda, me parece injusto hablar de la ultraderecha, pero en todo caso hay muchas familias dentro de ese crecimiento de la derecha a la derecha tradicional europea, ¿no? Entonces, bueno, lo mezclan todo porque interesa políticamente y yo creo que al final ya los ciudadanos son muy conscientes de lo que está sucediendo. Están también un poquito histéricos porque las encuestas en Europa, por lo visto, dan una mayoría clarísima al centro derecha. Claro, o sea, la socialdemocracia está en declive. Por eso Sánchez, claro, es que Sánchez se está erigiendo, parece que está pensando en su futuro trabajo, ¿no? Para cuando deje de ser presidente del gobierno de España. Pues que se olvide, porque el eje, que luego se me olvida, que ya estoy mayor, el eje Berlín... ¿Y por qué este programa y moderas tú y diriges tú? El eje Berlín-París... se han vuelto a reunir los dos, han vuelto a hacer papeles para que la Unión Europea, o sea, que les da igual que son dos frente a los 27, cosas que tendrían que hacer los 27, pero esto no hace 15 años, no, esta semana. Entonces, como Sánchez se piense que tiene algo que hacer en Europa, que algún puestecillo y tal, pues, pero si no pintan nada. No, pero él se está dirigiendo, él a lo que juega es a ser el único, el que defiende el último, que defiende el bastión de la socialdemocracia clásica. Pero claro, es que él no practica la socialdemocracia. Que es mucho más importante que él. Pero es que además no se comporta como un socialdemócrata, se comporta más bien como un populista comunista, que está mucho más cerca de las tesis de Sumar y Podemos que de la socialdemocracia del Partido Socialista. Mira, Felipe González, las perlas que dejó en el programa de televisión El Hormiguero al que fue la otra noche, ¿no? Que claro, es que esto no reconoce, claro, es que ningún socialista reconoce lo que está haciendo Pedro Sánchez como socialdemocracia, porque no lo es. Sí, el discurso político de Sánchez de los últimos días se parece más al de Podemos de 2015-16 claro, le ha robado todo. Que al de Sánchez. Yo insisto, creo que es estrategia electoral pensando en las europeas y luego ya veremos lo que hace. Pero eso pues genera un rechazo en la empresa que quiere tranquilidad y quiere previsibilidad. Es repetitivo, pero es que eso es lo que tenemos que vender. No somos importantes en Europa. Somos la cuarta economía, hay economías mucho más importantes y con mucho más peso. Y la socialdemocracia pues está en una época de declive, claro. Y Sánchez, bueno, pues a lo mejor consigue que Teresa Rivera sea comisaria europea de energía en el futuro. Bueno. Pero eso lo tengo que ver yo. Eso, algún premio le tendrá que dar a España, porque insisto, somos la cuarta economía, pero está lejos de querer. Pero si no hace más que meter la pata y hacer cosas que no hace la mayoría. O sea, ¿por qué te desmarcas de la posible propuesta que pueda hacer la Unión Europea sobre el asunto de Palestina? Pero si todavía no se sabe ni qué es el Estado palestino, porque claro, no va a ser lo que diga jamás, como ha dicho la vicepresidenta, que dice, no, esto del mar al río. No, hombre, no, eso es lo que dicen los terroristas. La consigna de los terroristas, qué miedo, ¿eh? Probablemente aquí no sabía ella ni lo que es eso. Hay que buscar antes la devolución de los rehenes, el parar la guerra, los corredores humanitarios, vale, el Estado palestino, ¿pero qué? Pero si han renunciado en varias ocasiones ellos al Estado palestino, porque lo que quieren no es un Estado palestino, no quieren el Estado de Israel. Entonces, ¿qué haces adelantándote ahí con Noruega y tal, montando un pollo diplomático que otro sitio, otro lugar?
que es muy importante porque la liga está muy ligado a Estados Unidos y con Estados Unidos tenemos que tener relaciones buenas. Y a Marruecos. Ojo, claro, y ahora Marruecos, que mira que tenemos una relación complicada con el vecino del sur siempre y especialmente con la cesión absolutamente, vamos, errónea del tema del Sáhara, ¿no? Y bueno, pues eso, estamos con Marruecos y con la inmigración y con todos los problemas y claro, no ha tenido en cuenta, o sea, ¿no piensa Pedro Sánchez que se han normalizado las relaciones entre Israel y Marruecos y que pegarle un puntapié a Netanyahu es pegarle un puntapié a Mohamed VI? Es que es todo tan irresponsable. Es todo eso, como si fuera un niño pequeño al frente de la nave sin saber conducir, sin tener el carné para llevar esa nave, ¿no? Un monoloco, ya se lo han dicho en algún medio internacional, que es totalmente infantil las cosas que hace. Bueno, y ante esto tenemos a unas grandes empresas que están siendo pues adquiridas por un capital extranjero y nosotros no tenemos capacidad de defendernos ante eso, salvo que el intervencionismo del gobierno. A mí me preocupa mucho que vengan aquí capitales, bueno, de países que podemos estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo en cómo Arabia Saudí ejerce determinados derechos, pero tienen todo el derecho del mundo a venir a Europa o a Francia y opar una compañía como Telefónica o adquirir un tanto por ciento, adquirir un tanto por ciento de Naturgy. Eso es lo que de verdad tenemos que hacer, hacer que España sea una potencia a nivel empresarial y económico y seguro que nos irá mejor. Y dejarnos de líos, no pinta nada reconocer el Estado palestino salvo la estrategia política de que hay elecciones y eso puede movilizar al votante, pero a nivel político, ¿qué consecuencias va a tener eso? Y a nivel económico, ¿qué consecuencias va a tener? Yo creo que tenemos demasiados problemas para meternos o responder a Milei de esta forma, que también ha sido una sobreactuación increíble. Hay demasiados problemas en España para irnos fuera a buscarnos más. Sobre todo porque tú le pides a Milei cosas que tú no has hecho. O sea, tú has pedido perdón a Milei por llamarle drogadicto, por llamarle loco, por llamarle, bueno, creo que hasta se dijo que era traficante de órganos, creo que también se dijo de Milei, o sea, es que se le ha dicho de todo por su orden. Que ni siquiera le felicitaron cuando ganó las elecciones, cortesía obligada de presidente del gobierno a un recién elegido por las urnas, ¿no? Es que, en fin, la cortesía, un país tan importante y tan hermano como es que hay 500.000 españoles allí, Susana, en Argentina. La educación es que tú no te puedes meter con Begoña Gómez porque es una institución del Estado, no. Aquí hemos llegado. O sea, no. Una institución en Argentina es el presidente Milei. Claro, el primer Aquí ministro. Serás tú, pero Begoña Gómez, que sepamos, no tiene ningún papel puede institucional. Ser la reina. Imagínate que Milei hubiera dicho algo de la reina. Hombre, pues la reina es institución. Porque la eso reina es otra historia, historia, es una institución, claro, pero Begoña Gómez no es ninguna institución. Es la utilización utilitarista de la política de Estado, porque le ha sentado mal que le llame corrupta a la mujer. Oiga, pues presenta una demanda. Si fue él quien provocó que toda la prensa internacional, hasta un periódico coreano, utilizara y uniera el nombre de Begoña a posible corrupción. Fue él, con la carta del hombre profundamente enamorado, el que propició esa situación, si ¿no? Hubiera sido solo un periódico. No, digo hasta uno coreano, no como anécdota. No, la prensa internacional al completo, claro, el mundo occidental entero. Y de todo. Bueno, que nos encantaría seguir mucho, pero no nos podemos ir sin hablar de lo que pasa con los convenios. Cuando un convenio es de una autonomía, o es un convenio de empresa, o es un convenio de sector, bueno, pues ahora ¿qué pasa? Pues que le has quitado a los sindicatos y ahora a los empresarios y a los trabajadores la posibilidad o quieres quitárselo, la posibilidad de que negocie directamente sus salarios, sus condiciones y tal. ¿Qué tiene que venir? ¿Quién tiene que venir? ¿El del PNV o el del PP de Aragón o el del PP de no sé dónde a marcar la vida de una empresa? Pero vamos a ver, usted dedíquese a gobernar y deje a las empresas. Entonces, bueno, hay mucho cabreo, porque claro, los sindicatos se le quitan un arma poderosa. Y a los trabajadores también, claro. Estamos viendo la utilización utilitarista también de una medida para favorecer sus propios intereses. Esto es un pago que le hace al PNV por darle la investidura y vete tú a saber parte si del también acuerdo de gobierno, está formado los presupuestos. Lo que pasa es que se carga el diálogo social. Lo que está intentando el gobierno es diluir el poder de la COE/CEPIME en el diálogo social, dando entrada a una organización que no tiene una suficiente base trabajadora laboral como para ser representativa,
pero con el objetivo eso, de diluir el voto y decir, mire, una parte del diálogo social sí me apoya y ustedes no. Y luego lo del convenio autonómico que tenga prevalencia sobre el estatal, yo creo que eso está denunciable, porque se carga la igualdad constitucional de todos los españoles ante la ley. Sí, señor. ¿Por qué el trabajador vasco va a tener más derechos que el andaluz o el madrileño? O el catalán, me da igual. Nosotros en Madrid no vamos a aprobar ningún convenio autonómico que va a prevalecer sobre el estatal porque nos va bien, pero los vascos pues, se van a cargar ese principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Yo creo que eso está denunciable. Que no tiene sentido, porque ¿qué conocimiento tiene, o qué mejor conocimiento va a tener de cómo funciona una empresa? Ya no te digo un sector, que yo no estoy ni siquiera de acuerdo con el convenio con los sectoriales, sectorial, eso te iba a decir, que esa es otra, pero bueno, al menos... Con el convenio de empresa, oiga, esta empresa va así o va asá, y en función de cómo va, pues se sube el sueldo o no se sube, o se cambian unos empleados tal, si abrimos en un sitio, o sea, la mecánica de una empresa. ¿Pero qué tiene que ver ahora el señor del PNV con cómo van las empresas? ¿Pero esto de qué va? Pues porque se lo prometieron a sus votantes, pues se lo tumbarán. y hay que dárselo, entonces... Mucha atención a la situación de la COE, que está muy cabreada y con razón, porque no están contando con ellos para nada y les van a imponer medidas, porque cuando un gobierno se ha desesperado, pues hace este tipo de cosas que van en contra de la naturaleza propia de la economía. Tú tienes que pactar con la COE, no le puedes hacer lo que ha relatado Susana, de enviarle 12 horas antes un documento que no es una negociación, es un trágala. Y la COE esta semana se ha quejado con razón y se debe volver a quejar si la patronal está con pymes, fíjate. Amadrinada por Begoña Gómez. No sé, en el mundo económico no se la conoce. Porque le dio un patrocinio, o sea, era favor con favor se paga, porque patrocinó una de las tantísimas entidades, empresas que patrocinaron la famosa cátedra de la esposa del presidente del gobierno, y ella amadrinó en el acto de presentación en sociedad de Compymes. También estuvo Yolanda Díaz, por cierto, en ese mismo acto. Y bueno, pues eso, es que es todo tan burdo, y ha metido a Compymes en el Consejo Estatal de la Pyme, y lo siguiente va a ser en la mesa del diálogo social. Pues con ahí calzador, los empresarios tienen que poner pie en pared y, si hace falta, levantarse en la mesa de negociación. Bueno, los empresarios hace ya mucho que tenían que haber puesto pie en pared, que eso ya sabéis que yo he sido muy crítica. Bueno, esperad un momento, antes de iros, porque os tengo que contar lo siguiente, porque seguro que tenéis la nevera vacía de toda la semana. Piensa en un producto, pero no en cualquiera, en uno de buena marca, por ejemplo, burger de Anjus Miguel Vergara, 1 litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen. No, pues da igual, porque imagínate comprando cualquier producto y te compras 2 y te llevas 3. Por ejemplo, tanto en Supercore, Hipercore como en el supermercado del Corte Inglés tienes miles de productos de las mejores marcas que efectivamente tienes 3x2, es decir, te llevas 3 y pagas 2. Como por ejemplo las patatas fritas Ley Gourmet Original del pack de 6 de Actimel Natural, o el detergente Ariel Frescor Sensaciones. Productos de las mejores marcas que en el Corte Inglés ahora están a 3x2. Y eso no lo encuentras en todos los sitios, así que, como siempre, la mejor oferta en productos frescos, charcutería y platos preparados, aprovéchate, solo en Supercore, Hipercore y Supermercado del Corte Inglés. El Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Qué necesitas hoy? Pues allí lo tienes. Bueno, tenemos unos pocos minutos, pero habéis leído que Hacienda ahora resulta que iba a quitarle la obligación de hacer todos los trimestres el IVA y todas esas cosas relacionadas con el IVA, porque además es una directiva europea. Pero bueno, da igual, a Hacienda le da igual. Ahora ha dicho que resulta que si ganas menos de 85.000 euros, entonces ya no te puedes beneficiar de esto. Entonces, pero vamos a ver, si los que más dificultades tienen para hacer todos estos trámites y el cobro y el pago y el IVA y el trimestre y la anual son precisamente la gente que no gana tanto dinero, el que gana mucho dinero pues se coge un asesor, paga una pasta y que se lo hagan. No, o sea, es una cosa increíble, es como el mundo al revés. Sí, es la burocracia que complica al eslabón más débil de la cadena, que es un pobre autónomo que a lo mejor está ganando pues apenas el salario mínimo y que no puede dedicarse. Oye, si hay una norma que lleva aplicando varios años, no se la compliques. Primero con el sistema de estimación de los ingresos, que tiene que aproximarlo. Pues eso ha sido un carajal en el que se han metido mucha gente que no entendía. ¿Y qué ha tenido que hacer? Pues ir a una asesoría y pagar X euros. Oye, pues ya es un gasto. Segundo, esto, pues espero que no se lleve a cabo. Yo creo que en la consulta pública de la norma
ahí habrá cosas que la tiren para atrás. Pero esto sí es cierto que no hace falta los votos de nadie. Esto es una orden ministerial que la cambias y Hacienda lo puede hacer, la agencia tributaria, de la noche a la mañana. Pero es el ahogar al autónomo, que en el fondo también es como las pymes, son los héroes de este país. Oye, los que en la pandemia tuvieron que sobreponerse a una situación muy débil, en los que pospandemia están intentando salir, y no pensemos que los autónomos ganan una millonada e intentan estafar al fisco y a la seguridad social. No, los autónomos, si no les da ni para eso. Al revés, son es el tendero de debajo de casa. Lo que cuesta levantar la persiana cada mañana, el peluquero, madre mía. el periodista, el fontanero que llamas cuando se te fastidia el lavabo y tienes un problemón, eso es lo que hay que pensar. Y pues lo mismo, estamos preocupados o estamos pendientes a veces de cosas que no tienen ningún sentido. Además, como estamos en el gobierno de los cambios de opinión, hay que decir que este también es un cambio de opinión, un cambio de opinión que viene además desde hace más de un año. La Administración llevaba ya más de un año trabajando en un cambio de la tributación de los autónomos y tenía que entregar en diciembre, estamos ya finalizando mayo, el informe de conclusiones a la mesa de trabajo, ¿no? Donde están los agentes sociales, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y demás. Y claro, según dicen fuentes de esa negociación, el documento nunca se presentó y pensaban que, bueno, se retrasó en diciembre, pero que 6 meses después, junio y mayo, todavía este casi tema junio ya estaría resuelto. Bueno, pues no solamente no está resuelto, sino que donde no dije Diego, y ahora resulta que, claro, eso, al final, quienes facturamos menos de 85.000 euros, que quien los cogiera, madre mía, somos los que nos íbamos a beneficiar de... Y ya no, o sea, es que es un disparate todo, ¿no? Todo, y sobre todo porque o se ha hecho mal, o sea, a mí siempre me pregunto esto, y lo digo mucho en el programa, me lo habéis escuchado otras veces, siempre digo, ¿son malos o son torpes? Y al final la conclusión es que son las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, pero esto tiene pinta de que se ha dejado aparcado. Y ahora de repente lo saco además para fastidiar, ya, pero ¿no? qué casualidad que por fin lo saco. Porque digo, tengo una directiva europea de febrero del 20. Con esta exclusión. Claro, eso es, sí, porque me agarro a esa directiva que tú comentabas, pero bueno, pero vamos a ver, pero no habías dicho lo contrario. Bueno, en fin, que esto es un disparate, no. Es una pena, porque sería un alivio para muchísimos, claro. Bueno, cientos de miles de autónomos que no ganan ni muchísimo menos 85.000 euros y que es un engorro de todos los trimestres, que además luego no te puedes deducir nada, o sea, prácticamente no, porque cada vez menos. Nada, ¿qué vas a meter ahí? Un día que vas a comer con un empresario. En la nuca de Hacienda de una manera... Hacienda está muy exigente con las deducciones en el IRPF, ¿no? Madre mía. Oye, que he ido a comer una comida de trabajo. Uy, tienes que poner dónde, con quién. No te merece la pena y al final dices, déjalo, lo pago de mi bolsillo, aunque sea una comida de trabajo, por supuesto. Y a lo mejor sospechan que es personal, ¿no? Hombre, si es de trabajo. Sí, pasa lo mismo con la gasolina, pasa igual con el combustible, ¿no? Al final no te merece la pena porque el autónomo está en su actividad y en su trabajo, no en cumplimentar toda la burocracia de Hacienda que va a más y que cada vez es más asfixiante. Vamos a ver cómo evoluciona este asunto y si alguien les dice qué estáis haciendo. Gracias, Susana, gracias, Fernando. Un placer. Hoy en la producción, como siempre, Naya Pertusa, los mandos Víctor San Román. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que pueden ver el programa enseguida. En cuanto podamos, subimos el podcast y volvemos el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias siempre por su confianza y que tengan un buen fin de semana. Disfruten. Economía para todos con Carmen Tomás.